Buenos días, compañeros y licenciada. Buenos días, compañeros y licenciada. Nosotros somos el equipo número 7 y les vamos a hablar sobre lo que es el diseño de la investigación causal, experimentación. A continuación comienza nuestra exposición. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Vamos a iniciar con el concepto de la causalidad. Una variable es la desencadenante de otra. La ocurrencia de una variable aumenta las posibilidades de que otra variable suceda. Como por ejemplo, si yo me tomo una pastilla para el dolor de cabeza, esto aumenta las posibilidades de que el dolor de cabeza se me quite. Esto es un principio muy científico que nos ayudará a pensar en nuestras investigaciones. Buenos días, mi nombre es Daniela María Murillo y yo les voy a hablar sobre las condiciones para la causalidad. Antes de hacer inferencias causales o de suponer causalidad, se deben de satisfacer tres condiciones. Estas son variación concomitante, como tenemos el orden temporal de las ocurrencias de las variables, y la tercera, que es la eliminación de otros factores causales posibles. Estas condiciones son necesarias, pero no suficientes, para así demostrar la causalidad. Ninguna de estas tres condiciones o la combinación de ellas pueden demostrar de manera contundente que existe una relación causal. Tenemos la variación concomitante. Esta es la que es el grado en que una causa X y un efecto Y ocurren o varían de manera en que predice la hipótesis consideradas. Las evidencias pertinentes a la variación concomitante pueden obtenerse de una manera cualitativa o cuantitativa. Por ejemplo, en el grado cualitativo tenemos un caso en que la administración de una tienda departamental cree que las ventas dependen en gran medida de la calidad del servicio dentro del establecimiento. Esta hipótesis podrá examinarse evaluando la variación concomitante. En este caso, el factor X es el servicio dentro de la tienda y el factor Y son las ventas. Esta es una variación concomitante que apoye la hipótesis implicada en que las tiendas con un servicio satisfactorio dentro del establecimiento también tendrán ventas satisfactorias. De igual manera que las tiendas con un servicio deficiente podrán demostrar que las ventas son desfavorables. Por otro lado, si se encuentra un patrón opuesto en que se incluye la hipótesis, es que la hipótesis es insostenible. Tenemos el otro caso que es el cuantitativo, que podemos considerar una encuesta aleatoria a 1000 personas en que en la compra de ropa de moda en las tiendas departamentales, estas proporcionan los datos que los encuestados han sido clasificados, ya que hay un grupo de alta y baja educación con base en la mediana o una división por partes iguales. Tenemos en que es posible en que los encuestados con mayor grado académico tienen un alto nivel de compras, mientras que 63% de los encuestados tienen un alto nivel de comprar ropa de moda, mientras que solo el 64% de las personas con un bajo nivel académico tienen un nivel de compra, además, ya que se basa en una muestra relativamente a 1000 personas. Tenemos el orden temporal de las ocurrencias de las variables. La condición del orden temporal, esto afirma en que el evento causante debe ocurrir antes o al mismo tiempo que el efecto. Esto no puede ocurrir después, ya que por definición no es posible que un efecto
sea producido por un evento que ocurre después de que el efecto tuvo lugar. Sin embargo, en una relación es posible que cada evento sea tanto una causa como un efecto de otro evento. Eso quiere decir que es probable que los clientes que compran con frecuencia en una tienda departamental tengan la tarjeta de crédito de esa tienda. Además, es posible que los clientes que tienen la tarjeta de crédito de una tienda departamental compren ahí con más frecuencia. También se considera el servicio en el establecimiento y en las ventas de una tienda departamental. Si este servicio es la causa de las ventas, entonces las mejoras en el servicio deben hacerse antes o al menos al mismo tiempo. Así incrementa las ventas. Ausencia de otros factores causales posibles. Tenemos la ausencia de otros factores, que significa que el factor o la variable que se investiga debe ser la única explicación causal posible. El servicio dentro del establecimiento puede ser una causa de las ventas y así podemos asegurar que se mantuvieron constantes o se controlaron de otra forma o de otros factores. Y así que afectan las ventas, como los precios, la publicidad, el nivel de distribución, la calidad de productos y la competencia, entre otros. Tenemos el papel de evidencia también, que esa es la variación concomitante en el orden temporal en que las ocurrencias de las variables y la eliminación de otros posibles factores causales. Incluso estos combinados, no obstante, pueden demostrar de una forma concluyente que haya relación causal. Tenemos la siguiente, por favor. Tenemos las definiciones y conceptos. En esta sección se definen que algunos conceptos básicos se ilustran mediante ejemplos, incluyendo aquellos que ofrecen en el inicio. Tenemos las variables independientes, que estas son variables o alternativas que se ven manipuladas. Esto quiere decir que el investigador cambia sus niveles. Tenemos las unidades de prueba, que estas son individuos, organizaciones u otras entidades cuyas respuestas a las variables independientes o tratamientos se examinan. Las unidades de prueba incluyen, entre otros, a consumidores, tiendas o áreas geográficas. Las unidades de prueba fueron entre mujeres en el caso que al inicio se mostraba. Tenemos las variables dependientes. Las variables dependientes son las que miden el efecto y la variación, las variables, perdón, independientes sobre las unidades de prueba. Estas variables pueden incluir ventas, ganancias y participaciones en el mercado. También tenemos las variables extrañas, que estas variables son todas aquellas distintas a las variables independientes que incluyen en respuesta a las unidades de prueba. Estas variables pueden confundir las medidas de las variables dependientes de una forma en que debilita o invalida los resultados del experimento. Tenemos experimento. Un experimento se forma cuando el investigador manipula una o más variables independientes y mide su efecto sobre las variables dependientes, a la vez que controla los efectos de variables extrañas. Tenemos el diseño experimental. Este es un diseño que es un conjunto de procedimientos que especifican las unidades de prueba y la forma en que esas se van a dividir y sus muestras homogéneas. También qué variables independientes del tratamiento se pueden manipular, qué variables dependientes se medirán y cómo van a controlarse las variables extrañas. Siguiente, por favor. Tenemos la definición de los símbolos. Para facilitar la revisión,
de las variables extrañas y de los diseños experimentales específicos, se define un conjunto de símbolos que es común en la investigación de mercados. Tenemos la variable X, que esta es la exposición de un grupo a una variable independiente, tratamiento o evento, cuyos efectos deben determinarse. Tenemos la variable O, que es el proceso de observación o medición de la variable dependiente en las unidades de prueba de un grupo de unidades. Tenemos la variable A, que es la asignación aleatoria de las unidades o los grupos de prueba de tratamientos separados. Además, se aportan las siguientes convenciones. El movimiento de izquierda a derecha indica que el movimiento a largo tiempo, mientras que la alineación horizontal de los símbolos implica que todos ellos se refieren a un tratamiento específico, mientras que la alineación vertical de los símbolos implica que esos refieren a actividades o eventos que ocurren al mismo tiempo. Podemos observar un ejemplo en que X, ¿siguen? Atrás, ok, que X o 1 o 2 tenemos también que significa que un determinado grupo de unidades de prueba fue expuesto a la variable de tratamiento X y que la respuesta se midió en esos momentos diferentes entre O1 y O2. Tenemos este ejemplo que ven en pantalla, que es variable A, X1 o 1, variable A, X2 o 2. Eso significa que dos grupos de unidades de prueba fueron asignados al azar a dos grupos de tratamiento de diferente al mismo tiempo y que la variable dependiente se midió de forma simultánea en ambos grupos. Siguiente. Tenemos la validez en la experimentación. Esto quiere decir que un investigador tiene metas cuando se realiza un experimento. Tenemos la validez interna y la validez externa. La validez interna se refiere al manejo de variables independientes o al tratamiento que realiza causó los efectos observados en las variables dependientes. Y la variable externa es la validez que refiere en que sí es posible generalizar la relación causal encontrada en el experimento, en otras palabras. Tenemos, bueno. Continuamos con las variables extrañas. Las variables extrañas son las que el investigador no controla directamente, estas variables pueden influir en el resultado de la investigación. Como por ejemplo, a mí como investigador me contrata una empresa que fabrica abrigos y la finalidad es que yo determine qué tipo de tela le gusta más a la gente para la fabricación de abrigos. Entonces vengo yo como investigador y aplico una encuesta en La Esperanza Intibucá y aplico otra encuesta en Tegucigalpa. Yo no tomo en cuenta para este experimento el clima, que va a ser un factor fundamental, ya que en La Esperanza Intibucá el clima es mucho más helado y en Tegucigalpa es un poco más cálido. Entonces, este factor, que vendría a ser una variable extraña, viene a influir en lo que es el resultado de nuestra encuesta. Tenemos 7 tipos o 7 categorías de variables extrañas. La primera es la historia. En contra de lo que su mismo nombre dice, no se refiere a eventos que sucedieron antes del experimento. La historia se refiere más a eventos
específicos que son externos al experimento, pero suceden al mismo tiempo. Como segunda categoría tenemos la maduración. Es similar a la historia, excepto que se refiere a los cambios en las unidades de prueba misma, como por ejemplo, yo como investigador de mercados, quiero saber qué naranja es la mejor de qué región para fabricar un jugo de naranja. Entonces traigo naranjas de 3 distintas regiones del país, de Honduras, y en el proceso que yo las estoy trayendo hacia la ciudad de Tegucigalpa para hacer las pruebas, durante ese proceso, como es un producto perecedero, puede cambiar mucho. Puede arruinarse la naranja o puede cambiar. Entonces, este sería una variable de maduración. Como tercera categoría, tenemos los efectos de la prueba. Son ocasionados por el proceso de experimentación, como por ejemplo, las naranjas que trajimos de las distintas regiones del país para fabricar los jugos. En el proceso de experimentación, a cada grupo de naranjas de cada región le aplicamos distintas cantidades de azúcar, por ejemplo. No medimos estas cantidades, no lo tomamos en cuenta y viene siendo una variable extraña de efectos de prueba. Porque la cantidad de azúcar obviamente va a influir en el sabor y en el gusto del jugo. Como tercera categoría tenemos la instrumentación, y que son los cambios en el instrumento de medición. Como por ejemplo, las personas que tenemos para probar los jugos y que ellos mismos nos digan cuál les parece el mejor. Digamos, una de ellas escoge uno de las 3 muestras que tenemos y dice, esta es la mejor, pero momentos después le provoca acidez. Entonces, esto va a efectuar un cambio en el instrumento de medición. Ya la persona va a tener un concepto distinto de lo que había escogido antes. Como quinta variable extraña, tenemos la regresión estadística. Esto ocurre cuando las unidades de prueba con puntuaciones extremas se acercan a la puntuación promedio en el curso del experimento. Como sexta categoría tenemos el sesgo de selección. Se atribuye a la asignación inadecuada de las unidades de prueba, como por ejemplo, vamos a vender 2 tipos de productos. Vamos a vender productos nuevos y vamos a vender productos viejos en 2 tiendas. Pero venimos y en la tienda en la que vamos a vender productos viejos, le asignamos un rótulo mucho más colorido y más llamativo. Esto va a provocar esta variable extraña, que es el sesgo de selección. Las personas ya no van ya no van a darnos el dato que queremos, que el dato que queremos nosotros es ver qué producto vende más, si los nuevos o los viejos. Ahora las personas se van a sesgar por lo llamativo que va a ser el cartel de la tienda y se van a ir por esta opción por lo mismo. Como séptima categoría tenemos la mortalidad. Como su nombre lo dice, se atribuye a la pérdida de unidades de prueba mientras el experimento está en proceso. Es muy importante mencionar que las variables extrañas no son excluyentes una de otra. Como por ejemplo, podría suceder que la variable extraña de historia suceda al mismo tiempo que la de mortalidad durante un experimento. Si ya una variable sola nos afecta el resultado de nuestro experimento, imagínense ya 2 o más. Bien, continuamos con la clasificación de los diseños experimentales. Los diseños experimentales pueden clasificarse en preexperimentales, experimentales verdaderos, cuasi experimentales o estadísticos. Los diseños preexperimentales no utilizan procedimientos de aleatorización para controlar los factores extraños. Esto de la aleatorización se refiere al proceso que utilizan los investigadores para seleccionar a las unidades de prueba.
Algunos ejemplos de estos diseños incluyen el estudio de caso único, el diseño de pretest post-test con un grupo y el grupo estático. Pretest post-test se refiere a un experimento en el que se toman medidas en individuos antes y después de que estén involucrados en algún tratamiento. Y grupo estático es un diseño donde un grupo que ha experimentado cierta situación se compara con otro grupo que no lo ha hecho. Al primer grupo se le llama grupo experimental y al segundo, que no ha sido sometido a ningún tratamiento, se le llama grupo de control. Luego ambos grupos se comparan para corroborar los resultados del tratamiento. En los diseños experimentales verdaderos, el investigador puede asignar al azar las unidades de prueba y los tratamientos a los grupos experimentales. En esta categoría se incluyen el diseño de pretest post-test con un grupo de control, el diseño de solo post-test con un grupo de control y el diseño de 4 grupos de Solomon. Los grupos de Solomon son cuando los investigadores seleccionan a 4 grupos que tengan diferentes características para poder controlar mejor las variables extrañas. Los diseños cuasi experimentales resultan cuando el investigador es incapaz de manipular por completo la programación o asignación de los tratamientos a las unidades de prueba, pero aplica algo del aparato de la experimentación verdadera. 2 de esos diseños son el diseño de series de tiempo y el diseño de series de tiempos múltiples. El diseño de series de tiempo es un diseño que implica mediciones periódicas de la variable dependiente para un grupo de unidades de prueba, mientras que el diseño de series de tiempo múltiple es lo mismo, pero incluye otro grupo de unidades de prueba que funge como grupo de control. Es decir, que no se le somete a ningún tratamiento para luego compararlo con el que sí fue sometido al tratamiento. Un diseño estadístico es una serie de experimentos básicos que permiten el control y el análisis estadístico de las variables externas. Los diseños básicos usados en los diseños estadísticos incluyen el preexperimental, el experimental verdadero y su uso. Entre los importantes se incluyen el diseño de bloque aleatorizado, de cuadro latino y el factorial. El diseño de bloque aleatorizado es un diseño que puede influir en la variable dependiente y por lo tanto las unidades de prueba se agrupan con base en la variable externa. El diseño de cuadrado latino es un diseño que permite al investigador controlar estadísticamente 2 variables externas que no interactúan, además del manejo de la variable independiente. Y el factorial sirve para medir los efectos de 2 o más variables independientes en varios niveles. Estos diseños se ilustran en el contexto de la medición de la eficacia de un comercial de prueba para una tienda departamental. Ahora continuamos con los diseños experimentales y no experimentales. Continuamos con los diseños experimentales, no experimentales. En el capítulo 3 se revisaron 3 tipos de diseños de investigación: exploratoria, descriptiva y causal. De ellos, solo los diseños causales son realmente adecuados para inferir relaciones de causa y efecto, aunque a menudo se utilizan datos descriptivos de encuestas para proporcionar evidencia de relaciones causales. Tales estudios no satisfacen todas las condiciones requeridas para la causalidad. Por ejemplo,
En los estudios descriptivos es difícil establecer la equivalencia previa de los grupos participantes con respecto a las variables independiente y dependiente. Por otro lado, un experimento puede establecer esta equivalencia mediante la asignación aleatoria de las unidades de prueba a los grupos. En la investigación descriptiva también es difícil el orden temporal de ocurrencia de las variables. Sin embargo, en un experimento el investigador controla los momentos de las mediciones y la introducción del tratamiento. Por último, la investigación descriptiva permite poco control sobre otros posibles factores causales. No se pretende subestimar la importancia de los diseños de la investigación descriptiva en la investigación de mercados. Como se mencionó en el capítulo 3, la investigación descriptiva constituye el diseño de investigación más popular en los estudios de mercados y no se pretende establecer que no debería usarse para examinar relaciones causales. De hecho, algunos autores han sugerido procedimientos para hacer inferencias causales a partir de datos descriptivos o bien no experimentales. Más bien se pretende hacer conciencia sobre el aviso acerca de las limitaciones de la investigación descriptiva para examinar relaciones causales. De igual forma, se desea crear conciencia de las limitaciones de la experimentación. Continuamos. Continuando, tenemos las limitaciones de la experimentación. La experimentación cobra cada vez más importancia en la investigación de mercados. No obstante, los experimentos tienen limitaciones de tiempo, costos y administración. El tiempo. Los experimentos consumen tiempo, en particular si el investigador está interesado en medir los efectos a largo plazo del tratamiento, como la eficacia de una compañía de publicidad. Los experimentos deben durar lo suficiente común para que las mediciones posteriores al tratamiento incluyan la mayoría o la totalidad de los efectos de las variables independientes. El costo. Los experimentos suelen ser muy costosos, ya que los requisitos de un grupo experimental, grupo de control y grupo múltiples mediciones aumentan significativamente el costo de la investigación. Tenemos la administración, que la administración de los experimentos puede ser difícil, ya que quizá resulte imposible controlar los efectos de las variables extrañas, sobre todo en un ambiente de campo. Esto quiere decir que los experimentos de campo a menudo interfieren con operaciones en curso de una empresa, por lo que tal vez sea complicado obtener la cooperación de detallistas, mayoristas y otros implicados. Por último, tenemos que los competidores pueden contaminar deliberadamente los resultados de experimento de campo. Tenemos la aplicación, prueba de mercado, que esto es la aplicación de un experimento controlado y realizado en partes limitadas y cuidadosamente seleccionadas del mercado, llamadas mercados de pruebas. Se supone que es la réplica en la que las pruebas de mercado de un programa de marketing planeado a nivel nacional, a menudo las variables de esta mezcla de marketing sean variables independientes y sean modificadas en la prueba de mercado. Y se monitoreen las ventas de variables dependientes, así manejar que sea posible identificar una estrategia.
Tenemos que es determinar la aceptación del producto en el mercado, probar niveles alternativos de las variables de la mezcla de marketing y los procedimientos de la prueba de mercado, que se clasifican en mercados estándar de pruebas, pruebas controladas en tiendas pequeñas y mercados de pruebas simulados. Tenemos el mercado estándar de prueba, que se seleccionan las pruebas de mercado y que se comercializan a través de los canales de distribución regulares. De ventas de una empresa es responsable de distribuir el producto y los vendedores llenan los paquetes, lo reabastecen y realizan inventarios e intervalos regulares. Se emplea que una o más combinación de las variables, una mezcla de marketing, producto, precio, distribución y niveles de promoción. También tenemos que el diseño de un mercado estándar de pruebas se supone que supone decidir qué criterios deben usarse para la selección de los mercados de prueba. Tenemos también la prueba de mercado controlada, que esta es todo el programa de mercado en que es conducido por una compañía externa de investigación, la cual garantiza la distribución del producto en las tiendas de una compañía externa. El detalle es que se presenta un porcentaje predeterminado del mercado, maneja el almacenamiento y las operaciones de comercialización en el campo. Tenemos la prueba de mercado simulada, que es conocida también como prueba de laboratorio o simulación de prueba de mercado, que esta brinda estimaciones matemáticas de la participación en el mercado que se basa en la reacción inicial de los consumidores a un nuevo producto. El procedimiento funciona de la siguiente manera. Por lo general, se interceptan a los encuestados en lugares de mucha afluencia, como centros comerciales, y se someten a una indignación inicial para el uso del producto. Tenemos las oportunidades de los individuos seleccionados se exponen en el concepto y que se propone un nuevo producto y se les da la oportunidad de comprarlo en ambiente real o en laboratorio. Las pruebas de mercado simuladas pueden realizarse en 16 semanas o menos. La información que genera es confidencial y los competidores no pueden obtenerla. También son relativamente económicas, mientras que la prueba de mercado estándar pueden costar hasta $1 millón que las pruebas de mercado simuladas. Que esas, cuando mucho, cuestan el 10%. Siguiente. Investigación de mercados internacionales. Para un país como el nuestro es un verdadero reto seguirle la pista a países como Estados Unidos, por ejemplo, que siempre se utiliza de modelo, porque es un buen ejemplo en el tema de investigación de mercados internacionales. En este tipo de países o en nuestra región, como por ejemplo en Nicaragua, hay restricciones de televisión. Entonces, para una empresa es muy difícil realizar un experimento en base a la publicidad, por ejemplo, en este país. Por eso en nuestra región es un verdadero reto. Un punto que es muy importante en la investigación de mercados es, y para nosotros como investigadores, es la ética. Nunca tenemos que dejar por fuera la ética, ya que es fundamental. Nunca podemos violar los derechos de los participantes en nuestros experimentos, ya que es muy común que se oculten los fines sí, los verdaderos fines de nuestras pruebas al principio. Es muy común y está bien y es necesario
explicárselo a nuestros colaboradores para que ellos entiendan y también decirles que en cualquier momento se pueden retirar, si es la encuesta o sea cual sea la prueba. Al final de realizar dichas pruebas, es muy importante decirles también cuál era la verdadera finalidad de realizar las pruebas o los experimentos. La finalidad de ocultar el verdadero punto del experimento es para que las personas a quienes les estamos aplicando la encuesta o cual sea el método experimental nos den las respuestas más sinceras posibles y que la verdadera finalidad no les influya a ellos para poder tomar una decisión al momento de contestar nuestra encuesta. Muy bien. A continuación vamos a presentar los casos de estudio. Bien. Bien, el caso número 1 se titula Efectos de la publicidad negativa y la reacción de la empresa sobre las actitudes del consumidor. Matos Veiga, que es un autónomo con una empresa que se dedica al transporte de mercancías, en el año 2004 investigó cómo la publicidad negativa puede afectar las percepciones del consumidor. También analizaron diferentes opciones de reacciones de la empresa y evaluaron a los moderadores. Para lograr sus objetivos, realizaron un estudio de laboratorio. Este buscaba probar cómo los consumidores procesan la información públicamente negativa. Los resultados confirman el efecto nocivo de la publicidad negativa en las actitudes de los consumidores. No obstante, la identificación con la marca o producto es atenuante. Es decir, que si los consumidores tienen un grado alto de identificación con la marca o producto, los efectos negativos de la publicidad se disminuyen. Y por otro lado, un trabajo de campo comparó las diferentes respuestas de la empresa a este tipo de publicidad. Los resultados confirmaron que los hallazgos del primer estudio, perdón. El grado de identificación con el producto minimiza los efectos negativos. Disculpen. Como segundo caso tenemos a McDonald's en Honduras. McDonald's es una franquicia internacionalmente reconocida con más de 36,000 puntos de venta alrededor de todo el mundo, excepto en la Antártida. Evidentemente es una empresa que sabe bien cómo hacer su trabajo. Sin embargo, es sabido que no todos los tipos de mercados son iguales y en ocasiones puede ser difícil introducirse a alguno de ellos, incluso por la franquicia como McDonald's, como es en el caso de Bolivia, país en que nunca se pudo adaptar la oferta gastronómica que ofrecía este restaurante, por lo que se vieron obligados a abandonar el país en el 2002, tras haber operado durante 5 años. También tenemos como ejemplo en el caso de la India, que en la India, gracias a que pudieron observar qué es lo que pasaba, ahora la India ha implementado McDonald's vegetariano, ya que hay un porcentaje de personas de la India que no comen carne de vaca, ya que es un animal sagrado para ellos. Así que se pudo observar, pudieron observar que estaban fallando y así implementar un mercado, adaptar un mercado para ellos. Algo similar ocurrió tras la llegada de McDonald's a Honduras, que fue en el año 1998. Las ventas de dicha cadena de restaurante no eran muy favorables, ya que dentro del territorio hondureño, por lo antes,
tuvieron que abandonar el país definitivamente, por lo que antes de abandonar el país definitivamente decidieron averiguar cuál era el problema. A través de encuestas y los resultados mostraron que la principal causa de que los hondureños no quisieran comprar en McDonald's era que porque los nombres de los combos estaban escritos en inglés, idioma que la población hondureña no estaba acostumbrada a practicar y por lo tanto no tenía muy buena pronunciación, lo que estaba provocando que diera miedo a equivocarse al momento de hacer su orden, por lo que preferían no ordenar o no ir. La franquicia solucionó el problema lanzando una compañía llamada Pídelo por el número, que esta es, se logró que la gente se acostumbrara a pedir por el número del combo y no por el nombre, y así continuar operando en el país. Bien, continuamos con el caso número 3, que se titula Efectos de la tecnología multimedia en el aprendizaje. Otro ejemplo de una investigación causal es el estudio presentado por Gastón Gertner, que es un especialista en economía del comportamiento y evaluaciones de impacto de políticas públicas en abril de 2011. El estudio fue presentado en abril de 2011. Su objetivo era evaluar los efectos del texto electrónico en la comprensión lectora y el aprendizaje por transferencia. En este estudio participaron 69 estudiantes, quienes se matricularon en un curso introductorio de psicología. Un grupo utilizó libros de texto tradicionales, mientras que otro solo empleó textos electrónicos. Luego, ambos grupos completaron las pruebas de evaluación en el aprendizaje de comprensión y transferencia. En general, se encontró que existe una relación positiva entre el aprendizaje y la lectura en los puntajes de transferencia de texto electrónico, en comparación con el texto tradicional. Además, los puntajes de comprensión lectora fueron similares. Muy bien. Esa fue nuestra exposición y muchas gracias a todos por su atención.